Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a desgranar unos conceptos fascinantes de la psicología social. Sí, unos conceptos que aparecen mucho en las fuentes que hemos estado mirando. Estereotipos, prejuicios y discriminación. Exacto. Queremos entender bien qué son, cómo se conectan y por qué, por qué a veces, aunque nos ayuden a simplificar, pueden ser tan problemáticos. Esa es la idea. Ver cómo esas creencias sobre grupos, las emociones que generan y, claro, las conductas desiguales, cómo se entrelazan. Apoyándonos en las teorías y estudios de los materiales, claro. Eso es. Y un punto de partida importante. Los estereotipos son, en esencia, atajos mentales. Nos ayudan a procesar el mundo social, que es complejísimo. Vale, empecemos por ahí, por lo básico. A ver, un estereotipo, ¿qué es exactamente? Pues mira, es un conjunto de creencias, ideas que tenemos sobre cómo son los miembros de un grupo. Y pueden ser positivas o negativas, ¿no? No siempre son malas ideas. Efectivamente, es como un esquema cognitivo, una plantilla, digamos. Entendido. La plantilla y el prejuicio, ¿dónde entra? El prejuicio ya es otra cosa. Es la actitud, casi siempre negativa, eso sí. Es la reacción emocional hacia ese grupo. Vale, la emoción. ¿Y la discriminación sería? La conducta, el trato desigual. Actuar diferente con alguien por pertenecer a un grupo determinado. Es la famosa triada, ¿no? Cognitivo, afectivo y conductual. Justo. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Pero, ojo, que no siempre van de la mano perfectamente alineados. ¿Ah, no? No. Las fuentes lo dejan claro. Puedes tener un prejuicio pero no discriminar abiertamente, quizá por las normas sociales, ¿sabes? O por el contexto concreto. Ya, entiendo. La situación influye mucho. Muchísimo. Hay estudios clásicos sobre esto, como el de Garner y Dovidio, que mencionan, sobre la ayuda a personas de otra raza. La discriminación dependía de si había más gente mirando o no. Qué interesante. Entonces, si los estereotipos pueden llevar a cosas negativas, ¿para qué los tenemos? ¿Qué funciones cumplen? Pues cumplen varias, ¿sí? A nivel individual, lo primero es eso que decíamos, simplifican. Nos ahorran esfuerzo cognitivo al procesar la información social. Es economía mental. Economía mental, me gusta. ¿Y qué más? También nos ayudan a proteger nuestro sistema de valores, nuestra forma de ver el mundo. Y esto se liga a algo curioso, ¿El qué? la tendencia a ver a nuestro propio grupo como muy diverso, lleno de matices, mientras que a los otros grupos, al exogrupo, los vemos como más homogéneos, como si fueran todos iguales. La famosa homogeneidad exogrupal. Ya. Eso a nivel individual. ¿Y socialmente? Socialmente también tienen su papel. Facilitan la identificación con nuestro grupo, el sentirnos parte de algo. Claro. Y a veces se usan para justificar cómo tratamos a otros grupos o para explicar por qué pasan ciertas cosas en la sociedad. Tafel hablaba de estas funciones sociales. Y hay otra función más, ¿no? Algo más. Estructural. Sí, Host y Banagi añaden la función ideológica. Y esta es potente. Los estereotipos pueden servir para justificar desigualdades sociales. Hacen que parezcan naturales, inevitables, y así mantienen el status quo. Uf, eso es fuerte. Vale, ¿y cómo aprendemos estos estereotipos? ¿Y por qué se quedan tan fijos? Pues se aprenden sobre todo socialmente. La familia, la escuela, los amigos, los medios de comunicación. Estamos bombardeados, ¿no? Un poco sí. Y también por nuestras propias experiencias, claro. Y se mantienen porque somos muy buenos ignorando o reinterpretando lo que no encaja. ¿Cómo? O simplemente no le hacemos mucho caso a esa información. Además, muchas veces se activan automáticamente, sin darnos cuenta. Es fascinante y un poco inquietante, la verdad. Bueno, pasemos al prejuicio. Esa actitud negativa, ¿de dónde sale? A ver, ha habido distintas teorías. Al principio, algunos investigadores se fijaron en la personalidad. ¿Te refieres a la personalidad autoritaria? Exacto. La idea de Adorno y compañía. Sugirieron que ciertas crianzas muy rígidas podían llevar a personalidades más propensas al prejuicio. Pero bueno, esta explicación se queda un poco corta. ¿Por qué? Porque no explica bien los cambios rápidos en las actitudes sociales ni la enorme influencia de la situación o las normas del grupo. Vale, entonces, ¿qué otras explicaciones hay? Más sociales, imagino. Claro. Ahí entran las teorías que miran más al grupo y a la cultura. Por ejemplo, la teoría del conflicto realista de Sheriff. La de los campamentos de verano, ¿no? Esa misma. La idea es sencilla. Si pones a dos grupos a competir por recursos que ambos quieren, aunque sean recursos limitados o incluso triviales, Surge la hostilidad.
Exacto. La competición genera conflicto y prejuicio. Tiene lógica. ¿Y qué más? He oído hablar de la identidad social. Fundamental. La teoría de la identidad social de Tazfel dice que parte de quiénes somos viene de los grupos a los que pertenecemos. Y queremos tener una identidad social positiva. ¿Y para eso? Necesitamos sentir que nuestro grupo es bueno, a ser posible, mejor que otros grupos. Hacemos comparaciones. Incluso cuando la división en grupos es mínima, ¿verdad? Lo del paradigma del grupo mínimo. Justo. Incluso si piasinan a un grupo por lanzar una moneda al aire, ya tiendes a favorecer a los de tu grupo. Y luego está la teoría de la categorización del yo de Turner, que profundiza en esto. ¿Qué dice? Que cuando nos vemos más como miembros de un grupo que como individuos únicos, lo que llama despersonalización, es más fácil que se activen los prejuicios asociados a esa categoría grupal, sobre todo si el prototipo del otro grupo es negativo. Entendido. Conflicto, identidad, son factores poderosos. Y no hay que olvidar las perspectivas evolucionistas, que sugieren que una cierta tendencia al prejuicio pudo ser adaptativa en el pasado, para proteger al grupo de amenazas externas, aunque esto es más especulativo, claro. Vale. Y todo esto, estereotipos y prejuicios, puede desembocar en... ¿Discriminación? Efectivamente. Y las fuentes que manejamos se centran bastante en dos ejemplos: sexismo y racismo. Hablemos del sexismo. Se basa en estereotipos de género, claro. Sí, en cómo deben ser o cómo son hombres y mujeres. La teoría del rol social lo explica bien, ligándolo a los roles históricos. Y la teoría de la congruencia del rol dice que el problema surge sobre todo cuando alguien se sale de ese rol esperado. Pero hoy en día, ¿no es más sutil? Mucho más sutil, sí. Por eso es tan importante el concepto de sexismo ambivalente de Glick y Fiska, Ambivalente. ¿Por qué? porque combina dos caras. Por un lado, el sexismo hostil, el rechazo abierto a las mujeres que desafían los roles tradicionales, las que compiten por poder, etc. El clásico, digamos. Sí, pero por otro lado está el sexismo benevolente, que parece positivo, ¿no? Paternalista, protector, hacia las mujeres que sí encajan en los roles tradicionales. Pero que en el fondo también es limitante y mantiene la desigualdad. Exactamente. Ambas formas, la hostil y la benevolente, apuntalan la jerarquía de género. Muy interesante. ¿Y con el racismo pasa algo similar? ¿Esa evolución a formas más sutiles? Totalmente. El racismo descarado, biológico, ha perdido aceptación social, afortunadamente, pero eso no significa que haya desaparecido. ¿Qué formas adopta ahora? Pues se habla, por ejemplo, de racismo aversivo, personas que sinceramente se ven como igualitarias, pero que en situaciones ambiguas donde las normas no son claras, dejan salir prejuicios sutiles y discriminan. Sin darse cuenta, quizá. A menudo sí. O el racismo moderno o simbólico, que ya no habla de inferioridad racial, sino que justifica la desigualdad atribuyendo a ciertos grupos minoritarios una falta de valores correctos o de esfuerzo. Es como buscar excusas más aceptables socialmente, ¿no? Algo así. Y temer está el racismo ambivalente, parecido al sexismo, reacciones emocionales muy extremas o muy positivas, o muy negativas, hacia miembros de minorías raciales, dependiendo de la situación. Y en Europa también se habla de prejuicio manifiesto y sutil, ¿no? Sí, la perspectiva europea distingue entre el rechazo abierto, manifiesto, y uno más sutil, que se centra más en defender los valores tradicionales de la cultura propia y en exagerar las diferencias culturales con el otro, viéndolas como una amenaza. Vaya panorama. Parece que el prejuicio y la discriminación son camaleónicos. Se adaptan, sí. Por eso es crucial un último concepto que mencionan las fuentes, la teoría interseccional. De Crenshaw, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Nos dice algo fundamental, que no podemos entender la discriminación mirando solo una categoría aislada: raza, género, clase social, orientación sexual, discapacidad. No operan por separado. Exacto. Se cruzan, se intersectan. La experiencia de una persona no es la suma simple de sus identidades. Ser una mujer negra de clase trabajadora crea una experiencia única de posible opresión o privilegio, diferente a la de un hombre negro o una mujer blanca. Hay que mirar la foto completa, con todas las intersecciones. Eso es, para entender la complejidad real de la desigualdad. Pues sí que hemos recorrido camino, desde las creencias, los estereotipos, pasando por las actitudes, los prejuicios, hasta llegar a las conductas, la discriminación. Hemos visto por qué existen los estereotipos, sus funciones cognitivas, sociales, incluso ideológicas. ¿Y de dónde pueden venir los prejuicios?
la competición entre grupos, nuestra necesidad de identidad positiva. Y cómo la discriminación, como el sexismo o el racismo, se ha vuelto más sutil, más encubierta a veces. Sin olvidar esa visión final de la interseccionalidad que complica y enriquece el análisis. Ujú. Y para terminar, quizá una reflexión para darle una vuelta. Adelante. Si hemos visto que los estereotipos son atajos mentales, a menudo inconscientes, que nos ayudan a procesar información, ¿cómo podemos ser más conscientes de cuándo los estamos usando? Buena pregunta. ¿Qué esfuerzo activo requiere mirar más allá de la etiqueta del grupo? ¿Cómo podemos esforzarnos por ver realmente a la persona, en toda su complejidad individual? Ahí queda eso. Una cuestión abierta, desde luego, para seguir pensando después de este análisis.